¿Qué pasaría si las películas más explosivas de los años 70 nunca hubieran llegado a los titulares? Esta noche arrancamos la cinta de 15 rollos enterrados, historias más candentes que el disco y más afiladas que una navaja, olvidadas por los compradores de boletos, adoradas por los cinéfilos acérrimos. Atenúa las luces, pon en marcha el proyector y mantén tu pulso firme. Estas joyas ocultas están a punto de secuestrar tu noche de cine. Waking Fright, 1971. Imagina a un hombre bajándose de un tren polvoriento en medio de la nada, seguro de que estará tomando cócteles en la costa dentro de 48 horas. En su lugar, el maestro John Grant se sumerge de cabeza en Java, un pueblo abrasador del interior donde el alcohol fluye como agua y cada apretón de mano se siente como una trampa. El director Ted Kotcheff filmó en locación en Broken Hill en el pico de un verano australiano. Las temperaturas alcanzaban rutinariamente los 113 grados Fahrenheit, forzando al equipo de cámara a envolver lentes Panavision en toallas húmedas para que la grasa no se derritiera. Donald Pleasence, con sus ojos desorbitados y sonrisas astutas, improvisó muchas de sus infames líneas, manteniendo a sus compañeros de reparto permanentemente fuera de equilibrio. La producción se las arregló con un presupuesto de $800,000 australianos, financiado con un mosaico de subvenciones estatales y dinero de la televisión del Reino Unido. A pesar de las excelentes críticas en Cannes, su estreno en el país fracasó, recaudando apenas $50,000 australianos. Peor aún, el negativo original se perdió en el tránsito, y durante décadas la película sobrevivió solo en copias deterioradas de 16 milímetros que se contrabandeaban entre sociedades de cine universitario. En 2004, una única copia de 35 milímetros apareció en un almacén de Pittsburgh. Siguió una meticulosa restauración en 4K, y cuando Martin Scorsese presentó la proyección del Festival de Cine de Nueva York en 2009, las mandíbulas se apretaron de temor colectivo. Los críticos ahora elogian Waking Fright como el eslabón perdido entre Straw Dogs y Deliverance, un retrato implacable de la fraternidad tóxica, la adicción al juego y el delgado barniz que separa la civilización de la barbarie. La infame secuencia de caza de canguros, filmada bajo la supervisión del gobierno durante una matanza real, aún divide a las audiencias entre la admiración y la indignación. Pero no te equivoques, una vez que ese febril tercer acto comienza, sientes el polvo del desierto en tus pulmones. Harold y Maude, 1971. Si la muerte tuviera sentido del humor, se vería exactamente como Harold y Maude. Conoce a Harold Chasen, un adolescente que monta elaborados falsos suicidios solo para ver cómo el monóculo de su madre, temblor. Entra Maude Ruth Gordon, un torbellino de 79 años que roba autos porque son divertidos y hace esculturas artesanales a partir de señales de tráfico robadas. El guionista Colin Higgins creó el guión a partir de sueños diurnos de la escuela de posgrado de UCLA. Los ejecutivos de Paramount se opusieron a su romance con diferencia de edad, pero el director Hal Ashby, recién salido de editar In the Heat of the Night, luchó por cada broma irreverente. Filmada en 38 días alrededor de la bahía de San Francisco envuelta en niebla, Ashby mantuvo el ambiente relajado al reproducir demostraciones de Cat Stevens en el set. Gordon bailaba entre tomas, Court practicaba quietud cadavérica en un ataúd de utilería. Total. Presupuesto, un modesto $1,300,000. Cuando se estrenó, los críticos quedaron desconcertados. Variety lo llamó grotesco. La taquilla avanzó lentamente hasta $520,000 en su primera exhibición, y Paramount retiró discretamente la publicidad. Sin embargo, los pueblos universitarios abrazaron su peculiaridad oscura. Las proyecciones de medianoche se volvían más bulliciosas cada semana. Miembros de la audiencia recitaban al unísono el mantra de Maude, Sal y ama más. Para 1983, la película se volvió rentable, recaudando en última instancia más de $25 millones y lanzando un ecosistema de derivados, un musical de Broadway, una adaptación teatral japonesa y múltiples versiones francesas. En 1997, el Instituto Americano del Cine colocó a Maude entre las 10 heroínas principales del cine, citando su afirmación de la vida. En She Has Some Knockeries, en Anarquía, las canciones de la banda sonora de Cat Stevens, Don't Be Shy, If You Want to Sing Out, todavía son esenciales en cada mixtape bohemio. Y escucha esto. Los cineastas, Wes Anderson y Tim Burton, lo enumeran como una influencia fundamental en sus estéticas románticas poco convencionales. La conversación, 1974. Entre el montaje de la boda de los Corleone y el exilio siciliano de Michael, Francis Ford Coppola insertó una obsesión diferente: escuchas. The Conversation nos lleva al meticuloso mundo de Harry Cole, un experto en vigilancia con impermeable que valora la privacidad más que el oxígeno. Coppola concibió el guión en 1966 después de leer sobre tecnología de espionaje acústico, pero Hollywood desestimó la premisa. Solo después de... El Padrino generó tanto dinero que Paramount emitió un cheque por $1,600,000. La producción se desarrolló principalmente en Union Square de San Francisco, donde el director de fotografía Bill Butler ocultó largos Panavision.
lentes detrás de ventanas y carros de floristas, capturando peatones reales sin darse cuenta. El diseñador de sonido, Walter Murch, fue pionero en la mezcla de triple pista. Grabó el ruido ambiental de la ciudad, luego lo superpuso con diálogo susurrado y siseo de cinta analógica, esculpiendo literalmente la paranoia. La secuencia del banco en el parque tomó 3 días para coreografiar, para que la cadencia murmurante de Hackman se sincronizara con los zooms de la cámara. La edición duró 11 meses agotadores. Coppola mantuvo insertando titulares de Watergate, convencido de que el público necesitaría anclas del mundo real. Las ganancias en taquilla fueron respetables, 4.400.000 domésticamente, pero modestas en comparación con El Padrino Parte 2. Sin embargo, la película arrasó en Cannes, llevándose la Palma de Oro por encima de Amarcord de Fellini. Hoy resuena como inquietantemente profética. Las filtraciones de Prism de la NSA apuntaban a los micrófonos de los teléfonos. Los demonios analógicos de Harry Cole se convirtieron en nuestra realidad digital. Las grandes empresas tecnológicas lo proyectan para los nuevos contratados de seguridad. Trent Reznor cita sus bucles de cinta como inspiración para The Downward Spiral de Nine Inch Nails y revisa El huevo de Pascua. En Star Wars Episodio II, Lucas nombró a un Jedi Coleman Trevor, un tributo en anagrama al terror existencial de Cal. Badlands, 1973. Imagina a Bonnie y Clyde filtrados a través del telescopio de un poeta. Badlands, de Terrence Malick, narra la historia de Kit Martin Sheen, un vagabundo recolector de basura, y Holly, Sissy, Spacek, una majorette de 15 años, mientras trazan un zigzag sangriento a través de las llanuras de Dakota en los años 50. Malick, un exprofesor de filosofía, financió el rodaje con $300,000 obtenidos de amigos inversionistas y vendió su casa en Austin, Texas. La fotografía principal se desarrolló en estilo guerrilla. El equipo conducía 2 camionetas familiares llenas de equipo Panavision, a veces superando a verdaderos patrulleros, alertados por disparos de fogueo en ubicación. Spacek recordó más tarde que Malick la animó a escribir páginas de diario en el personaje. Muchas líneas de voz en off provienen literalmente de esos garabatos, brindando a la película su perspectiva inquietantemente ingenua. Mientras tanto, Sheen realizó sus acrobacias en las ramas de los árboles sin dobles de riesgo, cortándose la mano y rechazando puntos para preservar la continuidad. El compositor George Tipton arregló el tema Gassenhauer de Carl Orff como una nana de xilófono, ahora sinónimo de amenaza melancólica en películas posteriores como True Romance. Las críticas iniciales elogiaron las imágenes, pero denunciaron el desapego. La crítica de primer nivel, Pauline Kael, acusó a Malick de deadpan, moralismo. La taquilla sumó apenas $2,3 millones, pero los jurados de festivales europeos se entusiasmaron. El Instituto de Cine Británico incluyó a Badlands en su lista de las 50 mejores de todos los tiempos. Décadas después, Bruce Springsteen citó el estilo vaquero de Kit para el álbum Nebraska, y el director David Gordon Green lo llama su estrella polar cinematográfica. En 2011, el Registro Nacional de Cine lo preservó por su lírica representación de la violencia y lo americano. Quizás el legado más inquietante de la película sea su ambigüedad. Los crímenes de Kit parecen aleatorios, su sonrisa desconcertante, la narración de Holly inquietantemente calmada. ¿Intentó Malick una crítica a los asesinos famosos o un lamento por la inocencia perdida? El director se niega a explicar, alimentando mitos. Picnic at Hanging Rock, Día de San Valentín, del 1900. Chicas de colegio con corsé ascienden un antiguo afloramiento volcánico. Luego desaparecen en el éter, sin un grito. La película de Peter Weir, Picnic at Hanging Rock, fusiona el misterio gótico con la pintura impresionista. El director utilizó un filtro de difusión Fogel envuelto en medias de mujer para crear un halo en la luz solar, transformando las Macedon Ranges de Australia en un despertar. Sueño. El presupuesto aumentó a $440,000 australianos, en parte financiado por la recién formada South Australian Film Corporation, ansiosa por mostrar talento local. Particularidades de la producción. La actriz Anne-Louise Lambert. Miranda fue instruida para deslizarse, nunca detenerse, así que Weir le colocó almohadillas de fieltro en sus zapatos. Los miembros del elenco practicaron la etiqueta victoriana, aprendiendo a hacer una reverencia entre tomas. No existía un final oficial del guión. Las páginas finales estaban en blanco, obligando a los actores a intuir motivaciones durante las últimas tomas persistentes de crujidos. Cigarras. El compositor Bruce Smeaton tejió la flauta de pan rumana con un sintetizador Moog, la disonancia evocando tanto la belleza pastoral como el temor cósmico. Lanzada localmente con un fuerte boca a boca, la película recaudó $5 millones australianos en todo el mundo, una impresionante cantidad para un nicho de período. Pieza. Sin embargo, los estadounidenses se obsesionaron con el enigma no resuelto. Estaba basado en una verdadera historia
Las librerías informaron de un aumento en las ventas de la novela original de Joan Lindsay. Los autobuses turísticos congestionaron el verdadero Hanging Rock, donde los lugareños vendían camisetas con el lema Miranda Vive, Quincy. Tarantino y Sofía Coppola citan la inquietante feminidad de la película como influencia, reflejada en Las vírgenes suicidas y El seductor. Las revistas académicas todavía debaten la culpa colonial y la sexualidad reprimida dentro de su trama porosa. La miniserie remake de 2018 demostró que el mito sigue vigente, pero nada rivaliza con los planos disolventes originales de Hormigas, arrastrándose por un reloj de bolsillo, el tiempo literalmente consumido por la naturaleza. Sorcerer, 1977. Mucho antes de las explosiones CGI, William Friedkin llevó a su equipo a las junglas humeantes de la República Dominicana para rehacer El salario del miedo de Henry Georges Clouseau. Renombrada Sorcerer por uno de los 2 destartalados camiones cargados de dinamita, la película sigue a 4 criminales expatriados, Roy Scheider, Bruno Cremer, Amidou, Francisco Rabal, mientras transportan nitroglicerina inestable a través de 200 millas de deslizamientos de tierra, puentes colgantes que se derrumban y fuego cruzado de guerrillas. Originalmente con un presupuesto de $8 millones, los costos se dispararon a 22 millones cuando Friedkin exigió que se construyera un puente real sobre un río embravecido y luego se reconstruyera 2 veces después de que las inundaciones lo arrasaran. Las infecciones de malaria en el equipo se volvieron rutinarias. Friedkin mismo luchó contra una casi fatal. El director de fotografía Dick Bush renunció después de discutir sobre la iluminación de una tormenta. Owen Roisman lo reemplazó a mitad del rodaje. La icónica escena del puente en el pantano requirió 26 días y miles de galones de agua bombeada. Scheider realizó la escalofriante travesía arrastrándose por las tablas tambaleantes mientras genuinas cajas de explosivos falsos de 40 libras colgaban a pocos centímetros. La música sintetizada de Tangerine Dream, grabada antes de que terminara el rodaje, pulsaba a través de los amplificadores en el set para mantener alta la adrenalina. Lanzada un mes después de Star Wars, Sorcerer sufrió un momento catastrófico. El público anhelaba fantasías espaciales ligeras, no baños de sudor existenciales. La taquilla doméstica se estancó en $9 millones. La influencia de Friedkin en Hollywood se desvaneció de la noche a la mañana. Sin embargo, directores como Christopher Nolan, Catherine Bigelow y Paul Thomas Anderson ahora lo consideran una obra maestra en tensión. Una restauración en 4K del año 2014 recorrió el mundo, y los rankings en Letterboxd se dispararon. Escucha el sutil motivo. La historia de fondo de cada antihéroe se introduce con un esquema de color distintivo. New Jersey en escala de grises, Veracruz en sepia, Jerusalén en ocre, París en cobalto, para luego fundirse todo en verde selva, simbolizando la igualación moral. No hay finales felices aquí. La disolución final alucinatoria del rostro salpicado de sangre de Scheider en los faros que pasan sigue siendo una de las imágenes más sombrías de la década. ¿Quieres un descanso del temor implacable? ¡Qué pena! Porque nuestra próxima película se sumerge directamente en sueños que deshacen la identidad. 3 mujeres. 1977. Robert Altman despertó de un sueño vívido. Escribió Mujer se convierte en otra mujer en su cuaderno y comenzó a rodar cámaras 6 semanas después. 3 mujeres flotan en ese mismo silencio liminal, siguiendo a Millie, una manicurista parlanchina desesperada por atención, Pinky como Cissy Spacek, su tímida compañera de cuarto, y Willie como Janice Rule, una muralista embarazada que pinta sirenas púrpuras en la piscina. Fondos, filmada en el pueblo desierto Hot Springs del desierto de Mojave, Altman mantuvo el guión fluido. Cada mañana entregaba páginas reescritas durante la noche, permitiendo que el subconsciente de las actrices guíe la trama. Duvall extrajo entradas de su diario personal para los monólogos de Millie sobre hígados de pollo con miel y mostaza, mientras Spacek patinaba fuera de cámara para emular el carácter infantil de Pinky. La marcha. El director de fotografía Charles Rauscher Jr. bañó los interiores en amarillos de vapor de sodio, reflejando la solicitud de Altman de un crepúsculo soñador, incluso al mediodía. Presupuesto de $1,5 millones, recortado por Altman reclutando a locales como extras y usando su propio coche para el infame pinto amarillo de Millie. Las audiencias de prueba salieron de los cines susurrando. No lo entiendo, pero los jueces de Cannes sintieron el trance. Duvall ganó el premio a Mejor Actriz, y la película obtuvo un premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. A lo largo de décadas, 3 mujeres se convirtió en un saludo secreto entre cinéfilos. David Lynch atribuye su deslizamiento de identidad a Mulholland Drive, ADN. Mark Frost admite que Twin Peaks tomó prestada su paleta de colores desérticos espectrales. Los artículos académicos analizan sus motivos de sombra junguiana y el inquietante doblez de las fechas de nacimiento. Un reciente lanzamiento en 4K de Criterion reveló ocultos detalles. El mural de Willie manifiesta moretones que reflejan las lesiones hospitalarias de Pinky, insinuando que las identidades se mezclan mucho antes del intercambio explícito. Al final, el trío forma una única psique: madre, doncella, anciana,
¿Alrededor de una olla de chili hirviendo? ¿Ya sientes que tu propio ser parpadea en el espejo? Mantén esos nervios tensos. Nuestra próxima elección se coloca un casco plateado y es Prende fuego al negocio de la música. Phantom of the Paradise, 1974. Toma un trágico fantasma, un diabólico productor discográfico y una pizca de glam rock alucinógeno. Agita bien y obtienes Phantom of the Paradise de Brian De Palma, una mezcla de géneros que aún desafía la categorización. Winslow Leach escribe una cantata de rock. El estafador Swan, interpretado por Paul Williams, la roba, mutila la cara de Winslow en un accidente con una prensa de discos y rebautiza al compositor como un monstruo con casco plateado que ronda el salón de conciertos Paradise. De Palma financió la producción de $1.300.000 parcialmente a través de acuerdos residuales, prometiendo a Williams regalías por cada copia de la banda sonora vendida. Movimiento inteligente, considerando que canciones como Somebody Super Like You se convirtieron en clásicos de karaoke. Las grapas. Detrás de las escenas reinaba el caos. El letrero de neón del Ave del Paraíso se cortocircuitó y prendió fuego a las cortinas a mitad de rodaje. La característica pantalla dividida de Palma de la actuación con bomba requirió 36 sincronizados, señales, disparadores pirotécnicos, grúas de cámara, extras del público, ensayaban como en un estreno de Broadway. Jessica Harper, de solo 24 años, interpretó sus propios temas vocales, fascinando al estudio con pruebas de reverberación fuera de horas que los productores grabaron en secreto para la mezcla final. La película fracasó casi en todas partes. Recaudación doméstica, $180.000. Críticas etiquetándola de demasiado extraña, demasiado ruidosa, excepto Winnipeg. La ciudad canadiense la acogió durante 52 semanas consecutivas, provocando convenciones anuales Fantompalooza que aún se agotan. Las reediciones posteriores revelaron su sátira clarividente. El contrato de Swan en realidad dice: la prensa dirá lo que yo les diga que digan. Comentario previsor sobre el giro corporativo de la música. Los cascos cromados de Daft Punk. Ellos citan a Winslow como inspiración, incluso apareciendo junto a Paul Williams en el folleto de Random Access Memories. Notas. En 2019, Guillermo del Toro la proyectó para su elenco durante la preparación de Nightmare Alley, alabando su cinismo operático. Ahora, los críticos destacan el vertiginoso trabajo de cámara de De Palma como gramática proto-MTV décadas antes de que los videos musicales codificaran los zooms rápidos y las distorsiones de ojo de pez. ¿Listo para ir desde escenarios glamorosos hasta rápidos amazónicos? Abróchate el cinturón. La fiebre de la jungla de Herzog te espera. Aguirre, La ira de Dios, 1972. Ningún cineasta busca el desastre como Werner Herzog, y Aguirre es su apasionada balada de maldición. Ambición. Inspirado por el conquistador histórico Lope de Aguirre, Klaus Kinski se viste con armadura desgastada y una mueca perpetua mientras lidera una búsqueda amotinada de El Dorado por el Amazonas. La leyenda dice que Herzog escribió el guión en 2 días en un autobús de Múnich, pero la producción real exigió llevar a un equipo de 35 personas, un loro y una tropa de monos por la selva peruana, todo para $370.000. El temperamento volcánico de Kinski explotaba cada noche. Durante un arrebato amenazó con renunciar. Herzog blandía un rifle Winchester cargado, prometiendo disparar a Kinski primero y a él mismo después. Sin embargo, esa energía maníaca se filtra en cada fotograma. Observa la diatriba de Kinski en una sola toma en la orilla del río, con las venas sobresaliendo como la jungla. Enredaderas. El director de fotografía, Thomas Mauck, ató una cámara a reflex de 16 milímetros a una balsa hecha de troncos de plátano, capturando tomas hipnóticas mientras las pirañas mordisqueaban sus tobillos. No hay acompañamiento musical, solo los drones corales etéreos de Popol Vuh grabados en una iglesia bávara y reproducidos en el set para infundir las escenas con un temor eclesiástico. Los distribuidores alemanes inicialmente lo comercializaron como una aventura tradicional, confundiendo al público. Los ingresos domésticos apenas alcanzaron 1 millón de marcos alemanes, pero las salas de arte norteamericanas lo apoyaron en 1977, emparejándolo con surrealistas de medianoche como Eraserhead. Las influencias resuenan en el cine. Apocalypse Now tomó prestada su locura de barco lento, y Terrence Malick lo llama pura escritura cinematográfica. Un dato curioso: la cabeza decapitada que sigue hablando en el final fue un efecto práctico usando un snorkel oculto. El actor contuvo la respiración durante 45 segundos. Herzog afirmó más tarde que la selva co-dirigió la película. Apropiado, ya que las tormentas reescribieron 2 veces los horarios de rodaje. Para cuando la balsa da vueltas en bucles claustrofóbicos, la mirada de Kinski atraviesa el celuloide hasta tu cráneo. ¿Quieres un limpiador de paladar? Demasiado tarde. El cínico Los Ángeles de Philip Marlowe es el siguiente: El largo adiós.
1973. El detective de novela negra de Raymond Chandler se encuentra con la contracultura de los años 70 en El largo adiós de Robert Altman. Philip Marlowe, interpretado por Elliot Gould, murmura mientras compra comida para gatos en el supermercado y recorre el cine negro de Malibú, fumando un cigarrillo tras otro con una camisa hawaiana en lugar de un abrigo largo. Altman instruyó a Gould a tratar el guión como jazz, tocar las notas y luego improvisar. La guionista Lake Brackett, quien escribió The Big Sleep, actualizó sus propios diálogos, salpicándolos con jerga de surfer de piedra. La fotografía principal se extendió por la era de transición de Los Ángeles. El parpadeo de neón del puesto de periódicos de 24 horas de Hollywood, los apartamentos Art Deco de Hightower Court y un rascacielos inacabado en Century City para el sangriento clímax. El director de fotografía Vilmos Zsigmond utilizó película preexpuesta para desaturar colores, creando un velo brumoso de smog. John Williams compuso un solo tema que se transforma, piano lounge, banda de mariachis, timbre de puerta, como el propio Marlowe desplazándose por las capas sociales. Los estudios entraron en pánico durante las proyecciones de prueba. Un ejecutivo exigió que Marlowe usara un traje. Los presupuestos de marketing se redujeron y la recaudación en Estados Unidos alcanzó $1 millón. En Newers, París, sin embargo, los críticos de Cahiers du Cinéma lo aclamaron como el noir definitivo. Quentin Tarantino lo presenta en Cada noche de detectives del New Beverly Theater, argumentando que prueba que los remakes pueden honrar y subvertir. Estén atentos a los cameos. Un debutante, Arnold Schwarzenegger, se muestra en silencio, como un matón tonto, y la leyenda de la pantalla, Jim Bouton, improvisa la línea clásica. A nadie le importa quién mató al chofer. La broma más sutil de la película. Cada reloj marca las 3 de la mañana. Un guiño de Altman al desubicado intemporal de Marlowe. Las ventas recientes de Blu-ray se dispararon después de que el director de Knives Out, Rian Johnson, lo citara como una influencia clave en el divagar de Benoit Blanc. Philip Marlowe solía golpear a los delincuentes en la cabeza. Aquí navega clases de yoga y vecinos psicodélicos. ¿Listo para deformar el tiempo aún más? Nuestra siguiente elección envía a H. G. Wells, corriendo tras Jack el Destripador por el San Francisco de los años 70. Time After Time, 1979. ¿Qué pasaría si el autor visionario H. G. Wells realmente construyera la máquina del tiempo que imaginó solo para perseguir a Jack el Destripador en el San Francisco de la era disco? Esa mezcla impulsa Time After Time de Nicholas Meyer. Malcolm McDowell reduce su amenaza de la naranja mecánica para interpretar al sincero, bespectaculado Wells. David Warner se desliza como el Destripador usando el artilugio de latón y cromo de Wells para escapar de Londres de 1893. El Destripador de Warner merodea un cine de Fisherman's Wharf que muestra The Texas Chainsaw Massacre, una indirecta de Meyer de que la violencia moderna supera a la victoriana. Pesadillas. El diseñador de producción Edward Carfagno, como veterano de Ben-Hur, creó la ornamentada máquina del tiempo con giroscopios giratorios y cinturones de terciopelo rojo. Costó $250,000 y pesaba casi 1 tonelada, requiriendo un piso reforzado en el estudio de Paramount. El presupuesto rondaba los $7 millones, reforzado por la colocación de productos de la aerolínea principal TWA para un aeropuerto crucial. Escenas. Filmar las secuencias de persecución exterior en Market Street resultó complicado. Multitudes espontáneas se agolpaban para mirar a McDowell, con su traje de época, obligando a la seguridad a formar barreras humanas mientras los tranvías pasaban haciendo ruido. El compositor Miklos Rosa, acercándose a la jubilación, combinó cuerdas románticas envolventes con percusión de reloj de bolsillo. El fin de semana de apertura aterrizó en el 5º lugar en la taquilla. El ingreso final doméstico de $13 millones fue modesto, pero los alquileres de VHS lo hicieron una opción perenne de fin de semana para los aficionados a la ciencia ficción. Legado, la película dio origen al tropo, a menudo imitado, de figura histórica versus asesino en serie en una ciudad moderna, que resonó en programas como Sleepy Hollow. El director de Star Trek Sex, Meyer, reutilizó bromas de su propia película, incluyendo un "Confía en mí, soy doctor", guiño, y note el cameo. Corey Feldman, de 5 años, aparece en la escena del museo sosteniendo un juguete. Dinosaurio. El dulce núcleo de Time After Time es el romance de Wells con la empleada bancaria Amy, cuyo ingenio feminista desmantela su chauvinismo victoriano. Su química en pantalla se trasladó a la vida real. La pareja se casó al año siguiente. Asalto en la comisaría 13, año 1976. John Carpenter tenía $100,000, un puñado de trucos con Steadicam y un deseo de canalizar Río Bravo de Hawks en el paisaje urbano de Los Ángeles. El resultado, asalto en la comisaría del Distrito 13, donde una estación pronto a ser dada de baja se convierte en una fortaleza al estilo del Álamo contra una banda callejera casi mítica. Carpenter escribió, dirigió, editó y compuso la música de sintetizador en 8 meses. Para alargar el material fílmico, filmó las escenas de acción 2 veces, una amplia
una cerca, luego las cortaba juntas como si usara cobertura multicámara. La infame escena del camión de helados casi no sucedió. Los financiadores temían una reacción negativa, así que Carpenter ofreció filmar dos versiones. Su versión decidida se quedó, ganando instantáneamente notoriedad de culto. Austin Stoker, un veterano del blaxploitation, interpretó al oficial Ethan Bishop con una gravedad estoica, mientras que Darwin Joston entregó frases sardónicas como el condenado Napoleon Wilson, ¿tienes un cigarro?, improvisadas durante el ensayo. Las tomas nocturnas en exteriores eran en realidad de día. El director de fotografía, Douglas Knapp, usó filtros ND pesados y geles de vapor de sodio, reduciendo la iluminación. Costos. Los críticos estadounidenses desestimaron la película como material de explotación. La recaudación nacional apenas cubrió copias. Luego, el Festival de Cine de Londres de 1977 lo aclamó como realismo de pesadilla americana, lo que provocó una reemisión británica que ganó en Estados Unidos. La banda sonora minimalista de Carpenter, una línea de bajo de 6 notas y un hi-hat pulsante, encontró una segunda vida siendo sampleada por Afrika Bambaataa y Public Enemy. Un remake de 2005 con Ethan Hawke demostró la plantilla atemporal. Observa el estremecedor silencio deliberado de la pandilla. Carpenter instruyó a los extras a evitar el diálogo, creando villanos más parecidos a zombies de Romero que a matones callejeros. Los impactos de balas se lograron alquilando chalecos excedentes de la policía, llenándolos con cápsulas de sangre falsa. Carpenter lo llamó ballet de sangre con presupuesto limitado. Hoy en día, los programas de estudios de cine lo citan como un ejemplo de estructura de asedio, uniendo el horror y la acción del oeste. Pero antes de que recuperes el aliento, vamos a seguir a 3 marineros disfrutando de una última juerga, The Last Detail, 1973. El mejor movimiento que harás es salir de la marina. Así declara Billy Badass Batuski, mientras él y su compañero de patrulla costera de por vida, Mulo, escolta al cleptómano marinero Meadows a la prisión militar. Hal Ashby dirige el guión lleno de palabrotas de Robert Towne, más de 340 insultos, un récord en ese momento, capturando carreras de alcohol en vagones de tren, peleas en la nevada Washington, D.C. y una visita catártica a Virginia, burdel. Filmada secuencialmente a lo largo de ubicaciones en la costa este, con un presupuesto de $2.300.000. Presupuesto. La producción enfrentó resistencia de la Marina. A los verdaderos marineros se les prohibió usar uniformes cerca del rodaje. La solución. El diseñador de vestuario William Lewis descubrió abrigos de marinero excedentes en una tienda de segunda mano en Halifax, logrando una autenticidad desgastada. Nicholson insistió en ensayar bebiendo Seagram's Real durante las escenas en el bar. El supervisor de continuidad mantenía los niveles de whisky idénticos con ingeniosos sustitutos de té. Cuando Columbia Pictures impuso una clasificación X por el lenguaje, Ashby apeló, proyectando la escena culminante de Yo soy la maldita patrulla de costa a la Junta. Cedieron, otorgando una clasificación R. La recaudación de taquilla de $10 millones no fue un éxito de taquilla, pero consolidó el estatus de superestrella de Nicholson y obtuvo nominaciones al Oscar para los 3 relaciones. Towne más tarde recicló su amarga camaradería en el tono más oscuro de Chinatown, Matices. Busca a un joven Michael Chapman operando la cámara estable antes de filmar Taxi Driver. Los insertos de 16 milímetros de Ashby filmados con cámara en mano de manera subrepticia dentro del verdadero bar O'Rourke's difuminaban la realidad documental con narrativa. Los críticos modernos atesoran la inocencia condenada de Meadows. Richard Linklater lo llamó el predecesor espiritual de Antes del Amanecer. En el 2017, última bandera de Linklater. Volar funciona como una secuela no oficial, incluso reflejando el relevo del guardián del puente. Ashby no deja ningún lazo moral. La autoridad reprime, la amistad titila y el acero gris de la marina sigue adelante. ¿Sientes esa resaca existencial? Preocúpate. No. Estamos entrando en un páramo radiactivo donde los deseos pueden matar. Stalker, 1779. Stalker, de Andrei Tarkovsky, te atrae con la promesa de una habitación que concede tu deseo más profundo si puedes sobrevivir a la zona. Un paisaje en cuarentena, donde la física terrenal se derrumba. Tarkovsky pasó 2 años filmando alrededor de las plantas hidroeléctricas abandonadas de Tallinn. Las inundaciones arruinaron las grabaciones iniciales, obligando a un costoso rerodaje que duplicó el presupuesto a casi $1 millón y envenenó a miembros del equipo con desechos químicos. El actor principal, Anatoly Solonitsyn, incluso desarrolló cáncer de pulmón atribuido a las toxinas del lugar. El director prohibió los guiones gráficos, coreografiando complicados planos secuencia mediante memoria.
El director de fotografía, Alexander Kniaczynski, utilizó un dolly ferroviario personalizado, sumergido en agua hasta los tobillos, para crear un movimiento de cámara fluido, como el líquido. Deriva. La banda sonora de Eduard Artemiev fusiona sintetizadores ionosféricos de la era soviética con el duduk armenio, reverberando como una plegaria alienígena. Cada sonido, sirenas distantes, túneles goteando, fue grabado música en sincronización y luego reconstruido en postproducción, aumentando irrealidad. Los censores soviéticos etiquetaron la versión de 163 minutos como demasiado mística. Tarkovsky la redujo a 161, agregando citas bíblicas para apaciguar a los guardianes de la ideología. El lanzamiento doméstico tuvo un desempeño inferior. Copias piratas en VHS, subtituladas a mano, circuló entre los aficionados occidentales de la ciencia ficción, influyendo en todo, desde la franquicia de videojuegos Stalker hasta Annihilation de Alex Garland. Hoy en día es la película mejor valorada en la etiqueta Mindbender de Letterboxd. Los académicos analizan sus metáforas, zonas de exclusión de la Guerra Fría, peregrinaje artístico o descenso espiritual. Tarkovsky ofreció solo esto. El cine es un medio para rezar. Observa el sutil cambio de sepia a color saturado al entrar en la zona, una inversión de la revelación de El Mago de Oz, implicando que la realidad es aburrida, la trascendencia vívida. La toma final de la película de un niño deslizando un vaso telequinéticamente sobre una mesa sigue siendo ambigua. ¿Milagro o coincidencia? Los espectadores informan efectos hipnagógicos, la sensación de dejar el cine pero seguir dentro de la zona. ¿Listo para algo más aventurero? Átate las botas. Vamos con Connery y Kane a coronarnos reyes. El hombre que sería rey, 1975. John Huston soñó con adaptar la advertencia colonial de Rudyard Kipling ya en 1950, considerando a Bogart y Gable como protagonistas. 25 años después, finalmente montó la épica con Sean Connery y Michael Caine interpretando a Peachy Carnahan y Daniel Dravot, exsoldados que marchan hacia el remoto Kafiristán, decididos a gobernar como dioses. Filmado a través del desfiladero de Todra en Marruecos y las montañas del Atlas con un presupuesto de $8,5 millones, Huston reunió 800 camellos, 400 caballos y miles de extras de las tribus bereberes, muchos de los cuales nunca habían visto una cámara de cine. Los caprichos del clima golpearon el rodaje. Una tormenta de arena inesperada enterró el pueblo del set, lo que llevó al director de arte Alexandre Trauner a reconstruir las paredes durante la noche. Los disfraces combinaban auténticas cotas de malla afganas con hombreras de fútbol americano pintadas con spray. Un secreto, bromea Connery, para salvar mi clavícula. El compositor Maurice Jarre grabó partituras percusivas en tambores de piel de cabra obtenidos localmente, mezclándose a la perfección con interpretaciones de flauta de The Minstrel Boy, reforzando la yuxtaposición imperial. Estrenada frente a Tiburón, la película obtuvo modestos ingresos domésticos de $11 millones, pero recibió elogios de la crítica. Pauline Kael alabó la mejor vulnerabilidad de la carrera de Connery. Recibió 4 nominaciones al Oscar, aunque Huston perdió el premio al mejor guión adaptado frente a Alguien voló sobre el nido del cuco. Con el tiempo, los aventureros adoptaron su lema de advertencia: al diablo con las probabilidades, somos británicos. Incluso los empresarios de software lo citan como una parábola sobre la arrogancia de las startups. Mira atentamente la escena final. Kipling, interpretado por Christopher Plummer, sostiene la cabeza momificada de Dravot, cuya corona esconde un verdadero escorpión disecado, una broma de Huston sobre la ambición envenenada. El director Guillermo del Toro llama a la película un puente entre Lawrence de Arabia e Indiana Jones, su tragedia de unión masculina resonando en epopeyas de amigos desde Butch Cassidy y Sundance hasta El Renacido. 15 películas con puertas de bóvedas, 15 descargas eléctricas de la década más turbulenta del cine. Hemos bailado tango con canguros al amanecer, hecho autostop en camiones con dinamita, susurrado a través de líneas telefónicas intervenidas, y nos hemos coronado reyes solo para caer desde cada trono. Ahora, cinéfilo explorador, el rollo te pasa a ti. ¿Qué maravilla oculta encenderá tu próxima noche de cine? Exprésate en los comentarios, dale me gusta si tu mente se acaba de expandir y enganche tus fortunas a los clásicos de la Edad Dorada pulsando suscribirse y activando la campanita. Nuevas exploraciones de obras olvidadas aparecen cada semana. Y créeme, no querrás perderte el próximo secreto del celuloide que sacaremos a la luz. Hasta entonces, mantén el proyector zumbando y la curiosidad ardiendo.